Cuando quieras, el auditorio es tuyo, ¿sí? Bueno, esta clase es un poco larga, vamos a hablar de screening ecográfico del primer trimestre, nos vamos a enfocar en esto. Si después algún tema nos queda con dudas o preguntas o lo que necesiten, me avisan, va a quedar abierta el espacio del chat para que me puedan ir escribiendo y la doctora, cuando terminemos y yo moderaremos las preguntas que podamos hacer, o si no en la próxima clase presencial, que va a haber algunos temas quizás un poco más cortos que este, podemos discutirlo, ¿sí? Así que ahora les voy a ir contando paso a paso, pero bueno, para que estén tranquilos. Si en algún momento quieren descansar lo mismo, me avisan, frenamos un poquito y continuamos, ¿sí? Bueno, empezamos. ¿Cuál es el propósito de la exploración del primer trimestre? Bueno, ya lo habíamos visto en la clase anterior, que es confirmar la viabilidad, establecer la edad gestacional del embarazo, determinar qué cantidad de fetos tenemos y en presencia de un embarazo múltiple, gemelar, evaluar la corionicidad y la amnionicidad. Hacia el final del primer trimestre vamos a hacer el screening que nos ayuda a detectar las aneuploidías, las cromosomopatías y las anomalías fetales. Para eso hacemos la ATN, que es la ecografía de la que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cuándo tenemos que hacer la ecografía del primer trimestre? Entre la semana 11 y la semana 14. Y en ese momento, si ustedes recuerdan la clase anterior, la longitud cráneo-caudal mínima va a estar entre 45 y 84. Ahí vamos a pasar a repasar nuevamente cómo hacemos la longitud cráneo-caudal. En este caso se puede hacer ya por vía transabdominal, porque es un embarazo lo suficientemente grande como para poder medirlo por la vía abdominal. Cuando no podemos, lo podemos intentar por vía transvaginal. Importante medir el feto siempre en posición neutral, del cráneo a la cauda, que vaya desde la cabeza a la cola. En esta ecografía también vamos a poder evaluar la anatomía fetal y vamos a poder hacer otras mediciones más, que ahora vamos a ir hablando una por una de ellas, las vamos a ir desglosando, así ustedes las aprenden y las pueden ir recordando, que son el diámetro biparietal, obviamente la ATN, evaluar el hueso nasal, evaluar la frecuencia cardíaca fetal, la válvula tricúspide y el ductus venoso. Otras mediciones también que podemos hacer son la circunferencia abdominal y la longitud del fémur, pero estas no son de rutina, entonces muchos equipos no las tienen seteadas. Lo importante de datar el embarazo, como habíamos hablado en la clase anterior, es para establecer la verdadera edad gestacional y siempre hay que recomendarle a todas las mujeres embarazadas que tengan una valoración ecográfica entre la semana 11 y la semana 13, ¿sí? 13-4. En este repaso de la longitud cráneo-caudal, que es importante lograr medir el feto completamente. Para eso vamos a posicionarlo, vamos a hacer un corte de la línea media sagital de todo el embrión, que tiene que estar orientado horizontalmente en nuestra pantalla. La imagen la vamos a ampliar, vamos a hacerle zoom para que nos ocupe la mayor parte de la pantalla, por lo menos el 80% tiene que estar ocupado por el feto. Y vamos a usar los calipers para medir, como se ve en la línea amarilla que ven ahí, al bebé desde la cabeza a la cola, que es importante que esté en una posición neutra, que no esté ni flexionado ni hiperextendido, para no subestimar o sobreestimar la medición de este embrión. La valoración del cráneo y cauda tienen que verse bien, eso es muy importante, tiene que haber líquido de ambos lados. Y lo último que dice acá es que tenemos que evitar la inclusión de otras estructuras como por ejemplo el saco vitelino, ¿sí? Eso es súper importante, que no estemos midiendo cuando hacemos la medición del embrión otras estructuras más que puramente el feto. Ahí les dejo otra imagen para que la puedan ver. Cuando ven ahí cómo van los calipers que van desde la punta de la cabecita a la punta de la cola. Es una imagen que nos ocupa la totalidad de la pantalla. Acá, por ejemplo, tenemos una longitud craneocaudal de 64 milímetros. Eso se corresponde con una edad gestacional de 12 semanas 5,
que cuando nosotros vemos la fecha de última menstruación que nos dio la paciente, es de 12 semanas 2, tenemos una dispersión de 2 días, 3 días, que es adecuada. Eso implica que podemos confiar en la edad gestacional que nos dice por última menstruación la paciente. Y lo otro que podemos ver ahora, vamos a empezar a repasar estructura por estructura, pero en esta imagen podemos ver ya con una primera aproximación que vamos a poder medir la TN, que podemos ver el hueso nasal, que podemos ver el maxilar superior, que vemos el abdomen del embrión, que vemos también la vejiga que está presente. Hay un montón de estructuras que si nosotros hacemos una buena imagen, un buen CRL, con una foto podemos tener casi que, le diría, la mitad de la evaluación de lo que implica la ecografía de screening del primer trimestre. Esta, si me preguntan, es la foto más importante para poder hacer de acá en adelante todas las mediciones y evaluar todas las estructuras que nos interesan de una manera adecuada. Entonces, nos tenemos que enfocar y tenemos que lograr una imagen de este tipo, practicar, si las hacemos por vía abdominal, que en general a esta edad se pueden hacer bien, practicar, practicar, practicar hasta que logremos obtener esta imagen medio sagital, adecuada y proporcionada de la longitud craneocaudal de este feto. El diámetro biparietal, bueno, una vez que vemos la cabeza del feto, lo que hacemos es medirlo, el DBP y la circunferencia cefálica se van a medir en un corte axial de la cabeza fetal. Ahí tenemos que ver las astas anteriores, como ven en esta imagen superior, de los ventrículos cerebrales y los lóbulos occipitales bajos, y ahí es donde vamos a hacer la medición. Idealmente el BPD se mide de exterior, de la tabla exterior a interior, usando esa línea guía. No debe estar distorsionado por algunas estructuras adyacentes y tampoco tenemos que hacer tanta presión como para que nosotros con el transductor deformemos, por decirlo de una manera, la formita de la cabeza fetal. Aproximadamente a las 10 semanas, las estructuras que vamos a ver van a ser la línea media, el tercer ventrículo, la fisura interhemisférica y los plexos coroideos. Ya cerca de la semana 13, casi 14, podemos evaluar otras estructuras como el tálamo, el tercer ventrículo y tener mejores puntos de referencia ya de la anatomía del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos que tenemos que evaluar en el primer trimestre y que a mí me importan, que ya recién en una imagen general los vimos, pero que vamos a encontrar uno a uno para evaluar el riesgo de aneuploidías en un embarazo en el primer trimestre? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, la translucencia nucal, evaluar la frecuencia cardíaca fetal, evaluar el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspidio. Con estos marcadores ecográficos, más el cálculo que hacemos después en la página de la FMF, que luego después se los voy a dejar a la calculadora en el chat para que puedan ingresar y practicar. Incluso en la fetal hay un pequeño curso de TN que lo pueden hacer, que van a entender y que van a aprender todo lo básico y se pueden certificar. Después les dejo el link con la dirección para que puedan entrar y empezar a navegar y a ver cómo es. ¿Qué es la translucencia nucal? Bueno, la translucencia nucal es la representación gráfica de la colección líquida que hay debajo de la piel de la nuca del feto en el primer trimestre. Las cromosomopatías y las otro tipo de anomalías, sobre todo las cardíacas, se relacionan mucho con el grosor de esta TN. Entonces sabemos que una TN aumentada en el segundo trimestre se resuelve, pero en el primer trimestre nos habla de mayor posibilidad y mayor incidencia de anomalías cromosómicas o de anomalías congénitas, ¿sí? Sobre todo estructurales. Las más importantes son las cardíacas. Ahora, cuando veamos, lo vamos a repetir y lo vamos a recordar. ¿Cómo es la técnica para medir la translucencia nucal? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, tener un corte sagital del feto. Recuerden la primera imagen que les mostré de la longitud craneocaudal. En ese corte sagital tenemos que hacer una ampliación usando el zoom y la profundidad
suficiente para que la pantalla nos incluya y tengamos sobre todo la cabeza y el tórax fetal. Es lo más importante. No es necesario que haya abdomen, no es necesario que en la imagen nos quede estructuras como la placenta o como el cordón umbilical. Solo necesito enfocarme en la cabeza y la parte superior del tórax. Ahí lo que habíamos hecho era medir al feto en una posición neutral, como igual que en el CRL, no tiene que estar ni flexionado ni hiperextendido. Tenemos que poder distinguir la piel fetal de la bolsa amniótica y los calipers se van a colocar, como les dejé acá, ahí hay una estructura marcada, on and on, que significa de adentro hacia adentro, ¿sí? En la zona más ancha, en la zona translúcida de la nuca, del dorso del feto, ¿sí? Importante como para tener en cuenta que a veces cuando hacemos la ATN suele estar el embrión muy pegadito a la bolsa amniótica. Entonces tenemos que tratar de moverlo un poco para estar seguros que lo que estamos midiendo es la ATN, que es el pliegue nucal del bebé, no que estamos midiendo la distancia que hay entre la piel del bebé y la bolsa amniótica, porque ese es un error muy común y a veces eso nos puede sobreestimar el valor del ATN y podemos decir, bueno, un ATN quizás, sabemos que de más de 3.5 es un indicador fuerte de patología y quizás es solo un error en la medición. Entonces, si no estamos seguros, tratemos de mover al bebé, démosle un tiempo a la paciente, que se acomode bien y que estemos bien seguros que no estamos midiendo mal esta translucencia nucal, porque este valor va a ser el que nos va a finalmente determinar cómo le dé el riesgo a esa paciente. Acá les voy a mostrar unos ejemplos de mediciones de TN que son acertadas y que son buenas y de mediciones que no son buenas. La primera es la medición adecuada, por supuesto, con una imagen medio sagital de la cabeza fetal, donde podemos ver el hueso nasal, donde podemos ver el maxilar superior. Después hay una medida que luego lo vamos a hablar, que es la translucencia intranucal, que se utiliza para evaluar el riesgo de espina bífida. En esta primera imagen que tenemos está bien y se puede ver también. Y se puede ver el espacio atrás de la nuca, donde medimos de interno a interno y es la correcta medición de la translucencia nucal. En las próximas dos imágenes que tenemos al lado, que se las marqué como erróneas, lo que tenemos es un feto, en el caso de arriba, que no está en un perfil estricto sagital. O sea, ese bebé tiene la cabeza hacia otro lado, si bien yo puedo ver que esa es la translucencia nucal y que esa es la separación que hay entre la piel y la nuca fetal, no está bien hecha la medida porque al estar el feto girado no sabemos si la estamos subestimando, ¿sí? Quizás cuando se pone en un estricto sagital el bebé sea un poquito mayor o la medida sea diferente. En la foto de abajo, al revés, tenemos a un bebé que está con la cabeza bien hacia atrás, como hiperextendida, ¿sí? En ese caso, parece que la ATN está aumentada a simple vista. Si ustedes me preguntan, esa es una ATN que probablemente nos dé más de 2,5, pero está mal medida, porque lo que lo vamos a medir en el espacio mayor, ¿no? Que es, como dijimos, el espacio más grande que nos queda atrás de la nuca fetal, nos va a dar quizás elevado, más de 2,5 o 3, porque el bebé está replegado hacia atrás. Ninguna de esas dos posiciones son posiciones adecuadas para hacer una ATN y la verdad es que no nos podemos quedar tranquilos si enviamos esa foto, porque de hecho si nosotros buscamos después, y lo vamos a ver, las imágenes que nos piden para auditarnos en la Fetal Medicine Foundation o en cualquier lugar que nos pidan para hacer ecografías TN transnucales, nos van a desaprobar con cualquiera de este tipo de fotos, ¿sí?
¿Qué errores podemos tener? Bueno, como lo habíamos dicho al principio en las dos primeras fotos que vemos, es que se debe medir la parte más ancha de la porción posterior, ¿no? Va de interno a interno, no nos tenemos que mentir, no tenemos que medir las porciones más chiquititas o más finitas, porque eso quizás después nos disminuya en el cálculo de riesgo, ¿sí? Así que como vemos en la primera imagen y en la foto que les puse abajo, es de interno a interno en la porción más ancha, ¿sí? Más gruesa del ATN. Esa es la que debemos medir. ¿Qué nos pasa a veces? El bebé tiene el cordón umbilical alrededor del cuello. Esto nos pasa en un 5% de los casos. ¿Y esto qué nos puede dar? Un aumento erróneo del ATN, porque cuando nosotros medimos, si la medimos a veces incluyendo el cordón nos da más grueso y a veces lo medimos arriba y abajo y nos da diferente, porque el cordón como que a veces como que es una constricción, ¿sí? Entonces, lo más importante en estos casos es prender el Doppler, usen el Doppler, que siempre sea su amigo y su aliado el Doppler, como veníamos hablando, el equipo les tiene que dar el mejor rédito a ustedes y para hacer este tipo de estudios más todavía. Prendan el Doppler y vean dónde está el cordón. Una vez que localizan el cordón, hacen dos medidas. Una por arriba del cordón y otra por abajo. Y lo que hacen es un promedio de ambas mediciones, porque en general la que está por arriba nos va a dar más elevada, la que está por abajo nos va a dar más finita porque está como traccionada. El promedio es un buen valor que podemos utilizar porque a veces uno tiene a un bebé con el cordón, o sea, con una vuelta de cordón, y por más que mande a la madre a comer, que la madre se mueva, que vaya o que vuelva, que es lo que corresponde cuando no nos sale un ATN o un estudio de este tipo, darle tiempo a esa madre y demás, el chico quizás se da vuelta, se mueve, pero la vuelta del cordón sigue estando, y nosotros como profesionales tenemos que hacer el estudio y terminarlo en un tiempo determinado. Entonces, importante eso, ¿no? Importante que la medida se puede hacer aunque tengamos eventualmente el problema de que el cordón umbilical esté alrededor del cuello. ¿Qué tenemos que saber de la translucencia aumentada? Bueno, el aumento del grosor se va a relacionar. Me quedó la presentación, la verdad es que la tengo en mi archivo bien y acá se me pega la foto con lo que escribí. Pero bueno, yo sé todo, se los voy diciendo. El aumento del grosor del ATN se asocia con la trisomía 21 y otros defectos cromosómicos como son la trisomía 13 y 18. Hay muchísimos defectos fetales y síndromes genéticos que también se asocian a translucencia nucal aumentada, se asocia con la muerte fetal, pero en muchos casos, en la mayoría, 80%, la ATN se suele resolver en los fetos que son finalmente sanos, ¿sí? Así que tampoco se alarmen tanto si tienen una ATN elevada, obviamente el cálculo hay que hacerlo, quizás el cálculo de riesgo de demás, pero a veces la paciente va, se punza y le da que es normal. Bueno, puede ser, puede que sea una paciente de esta población de fetos que tiene la ATN aumentada que luego con el avance del embarazo va a resolver. También puede pasar que tenga la ATN aumentada, hacen el cálculo de riesgo, les da elevado, la paciente se estudia, se hace una punción y termina resultando, bueno, que tiene alguna anomalía congénita, ¿sí? En la fisiopatología, lo importante que tienen que saber ustedes es que el aumento del ATN se asocia con un grupo heterogéneo de condiciones que sugieren que no hay un solo mecanismo que explique, es aumento de líquido atrás de la nuca. ¿Por qué pasa? Por un montón de factores que pueden generar eso, aumento. A ver, es como, para pensarlo en un adulto, es como cualquier evento que genere edema, ¿sí? Que genere aumento del líquido. En general, ese líquido se va a colocar detrás de la nuca. Los mecanismos son defectos o disfunción cardíaca, por supuesto, la congestión cardíaca y va a hacer que genere una congestión venosa de la cabeza y el cuello y va a aumentar el líquido. A veces alguna composición alterada de la matriz extracelular, algunos fallos en el drenaje linfático, la anemia fetal puede generar esto también por extravasación de líquido, lo mismo la hipoproteinemia fetal, y algunas infecciones también pueden generar
aumento de la translucencia nucal. Son todas condiciones, como les digo, para pensarlo de manera sencilla, que generan edema, ¿sí? Bueno, la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal, tenemos que ir al corazón del feto, obtener un corte transverso o longitudinal del corazón y colocar el Doppler pulsado y obtener entre 6 a 10 ciclos cardíacos durante el reposo fetal, intentando que el feto no se nos mueva, porque muchas veces nos pasa en el primer trimestre que el feto se nos mueve, pero locamente, de una manera que no, como si no habría mañana, se mueve, se mueve, se mueve. Tenemos que intentar que en un momento de reposo tengamos este control. La calcula automáticamente el ecógrafo, como les decía antes, algunos ecógrafos están seteados para hacer una medida en un ciclo cardíaco y hay ecógrafos que están seteados para hacer la medida de la frecuencia cardíaca en 2 ciclos. La frecuencia cardíaca normal entre las 11 y las 14 semanas va de 120 a 160, ¿sí? Ya lo hablamos en la clase anterior, si tenemos menos de 110, pensamos en una bradicardia fetal, y si tenemos más de 160, tenemos que pensar en una taquicardia fetal, que tanto la taquicardia como la bradicardia pueden estar asociadas a condiciones y complicaciones de patología fetal o cardíaca, ¿sí? Pero bueno, esa es la frecuencia cardíaca normal, como ven ahí en esa imagen, los ciclos se ven en general regulares, con un buen ritmo, tenemos una buena, un buen pico sistólico, ¿sí? O sea, ese es un ciclo cardíaco fetal normal. El hueso nasal. Bueno, vamos a hablar y a repasar un poquito acerca del hueso nasal. El tamaño de la imagen de vuelta es el de la cabeza y el tórax superior, que tienen que ocupar toda la pantalla, en un plano sagital medio del perfil fetal. El transductor, como decíamos, va a estar paralelo a la nariz y la sonda se va a mover lateralmente a ambos lados de la cara fetal y de la nariz hasta ubicarlo, ¿sí? Con esos criterios vamos a ver 3 líneas diferentes, ahora vamos a ver una foto de la nariz fetal. La primera, la superior, va a representar la piel, la inferior, más gruesa y va a ser ecogénica, va a ser el hueso nasal, y la tercera es la puntita de la nariz, que va a estar enfrente del hueso y arribita o sea, arriba de la piel, ¿sí? El hueso nasal va a estar presente si es más ecogénico que la piel que lo regule, porque justamente el hueso es óseo. Nosotros estamos acostumbrados a ver si les paso la próxima foto. ¿Ven? Acá tenemos estas imágenes donde lo que vemos es un perfil, un feto en sagital estricto, y ahí ven la flecha, eso que está acá abajo es el hueso nasal, por arriba la piel, y en la punta el tip que se llama, o la punta de la nariz, ¿sí? Esa es la imagen que tenemos que ver cuando vemos el hueso nasal, ¿sí? Entre la semana 11 y la 13-6, el hueso nasal está ausente en una población de pacientes. Ahí pueden ver una foto donde les marco que ven que debajo de la piel no hay nada. Entre el 1 y el 3% son fetos euploides. ¿Qué se llama euploide? Es un feto normal, que no tiene ninguna anomalía asociada. Es baja la proporción. En general, en el 60% de los fetos con hueso nasal ausente tienen asociación con trisomía 21, con síndrome de Down. En el 50% con trisomía 18 y 40% con trisomía 13. O sea, se asocia mucho, la asociación es altísima con las cromosomopatías. La ausencia de hueso nasal es más común en la semana 11 que en la 13. ¿Por qué? Porque todavía es un embarazo pequeño, donde el hueso a veces no se terminó de osificar. Entonces, si nos da duda, podemos reevaluar al paciente quizás en 1 o 2 semanas. Si estamos haciendo un ATN cuando es muy chiquitito, que son 11 semanas, que quizás nos cuesta, bueno, podemos darnos la licencia de decir, en 1 semana lo reevaluamos, ¿sí? Pero por eso es más común que cerca de la semana 11 un embrión más pequeño no se lo vea bien y ya en la semana 13 se lo tiene que ver bien, no nos tiene que dar duda.
Si la translucencia está aumentada, porque como les decía antes, como tiene más asociación con síndrome de Down 3 y 18, obviamente TN aumentada y hueso nasal ausente, vamos sumando marcadores de sospecha. Y si la madre es de raza negra, esto es increíble, pero se hicieron estudios donde se vio que las pacientes de raza negra tienen más hipoplasia o hueso nasal ausente porque es una condición propia de ese tipo de pacientes, ¿sí? En esos casos, si tenemos madre o padre que son negros, ellos tienen más posibilidad de tener un hueso nasal ausente y que no tenga significado patológico, ¿sí? El ductus venoso. Bueno, el ductus venoso es un pequeño vaso que se va a conectar, donde se va a conectar la vena umbilical con la vena cava inferior. El ductus va a dirigir la sangre oxigenada al cerebro del feto. 20% de la sangre oxigenada de la placenta va a pasar al hígado y se va a dirigir al corazón fetal. Entre la aurícula derecha y la izquierda y a través del foramen oval, y en ese camino, desde la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. En ese camino lo que encontramos es un pequeño vasito, acá hay una foto pequeña, luego les voy a mostrar porque les quiero mostrar cómo es una onda normal y no, y en el medio les voy a explicar un poco la técnica, porque no es fácil, es una medición que cuesta hacerla, lo vamos a hacer con Doppler, y lo que pasa con el ductus venoso es que normalmente a los pocos minutos después de que el niño nace se cierra, ¿sí? Pero a veces puede tardar un poco más en los bebés prematuros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de vuelta? Hay dos formas de medirlo. La más sencilla es hacer una incidencia medio sagital, tener al feto mirándolo hacia la mitad y prender el Doppler. ¿Dónde vamos a prender el Doppler? Lo vamos a prender en el sector del abdomen y lo que vamos a magnificar es el abdomen fetal. Ahí vamos a ver, ahora les voy a contar un poco la técnica, pero lo importante es que el feto no se mueva y en esa zona donde tenemos prendido el Doppler, lo que vamos a ver es un vaso que se ve con aliasing, normalmente se va a ver entre anaranjado y amarillo. Vamos a posicionarnos en ese vaso con un ángulo de insonación que tiene que ser menor a 30 grados, un filtro de baja frecuencia que va a estar entre 50 y 70 Hz, y lo que vamos a hacer es, con una velocidad de barrido alta, vamos a tratar de obtener esta onda, ¿sí? Y ahora voy a comentarles la técnica y aparte de esto, cómo se ve la onda, cómo debería ser una onda normal, que es como esta que tenemos acá en esta imagen, luego se las voy a volver a repetir, y cómo se ven las ondas patológicas, ¿sí? Para valorar el ductus, de vuelta, el feto no se tiene que mover, el tamaño de la imagen tiene que ser tal que el tórax y el abdomen ocupen toda la pantalla, corte sagital medio del tronco fetal con la columna en posición posterior, prender el Doppler como les decía, mostrar la vena umbilical, el ductus, que va a ser este vaso que tiene la aliasing, y el corazoncito fetal. El Doppler pulsado va a tener que tener una ventana pequeña de 0,5 a 1 centímetro para evitar contaminación con los vasos adyacentes, porque hay muchos vasitos pequeños que si nosotros nos situamos mal, no vamos a estar midiendo el ductus, vamos a estar midiendo la vena porta o vamos a estar midiendo las arterias hepáticas, así que eso hay que tener un poquito de cuidado, es una técnica que cuesta, pero cuando uno la aprende después es sencillo. El ángulo de insonación, como les decía, menor a 30 grados, usar el filtro de baja frecuencia entre 50 y 70 Hz para ver la onda completa, y la velocidad de barrido tiene que ser alta para tener una forma más ancha y poder evaluar mejor la onda. Ahora vamos a las imágenes para que las puedan ver bien, esto es muy técnico. Estas son las imágenes, la onda del ductus tiene una forma característica, tiene velocidad alta durante la sístole y la diástole y el flujo anterógrado. Acá están viendo en esta primera imagen es ese vaso que se ve con el aliasing que se ve entre el abdomen y el tórax. Esta es una buena onda del ductus que no tiene flujo reverso y al lado tenemos otra onda, como está el feto, está en una posición que no es una posición del todo buena, pero sí lo que podemos ver es que hay una onda reversa, ¿sí? Acá que va hacia abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son la onda positiva normal y la reversa, que es la anormal,
Y un poquito vamos a charlar brevemente de qué puede significar eso para estar atentos, ¿sí? Doc, En el estudio de la onda, sí, perdón, dime. perdón, no se ve el cursor. ¿Ahí me ven? No, A no, ver. no se ve. El Cristian, cursor. arriba tenés Sí, un cursor. Agarrá una manito y un cursor. Si lo querés agarrar de ahí, podés. A ver, ahí lo ven. Ahí sí está perfecto. Ahora se ve. Perfecto. Perfecto. Gracias, Perfecto, Doc. porque yo les estaba, perdón, les estaba mostrando, ven, tipo acá, eso les quería mostrar, que esa es la imagen, y acá es donde vemos la onda del ductus, que esta es la onda que tenemos que tener, y acá tenemos, esta es la imagen que donde se lo toma, tiene un poco de aliasing, como les digo, está el feto en una posición que no es la mejor, pero acá, si pueden ver, ven acá la onda del ductus, está inversa, ¿no? Obviamente que está al revés, pero porque está tomado al revés. Uno acá puede usar el equipo y ponerle e invertir la onda. Pero lo que ven acá que es esta onda hacia abajo. Esto significa que el ductus no tiene un fin de diástole buena, tiene un ductus que hace un fin de diástole reverso. ¿Se ve? ¿Lo logran ver ahí? Eso es lo que les quería mostrar. Ahora les voy a explicar qué significa y cómo se ve un ductus normal y un ductus con onda A, que se le llama reversa, ¿sí? El estudio de la onda de flujo del ductus se basa obviamente en la apariencia de la foto y de la imagen que se hace. Si es positiva, la onda A, que es esta que está acá, ven, sube, desciende un poquito, vuelve a subir, desciende, pero sin hacer una escotadura o irse hacia abajo de la línea de base. Vuelve a subir y siempre está hacia arriba. Esto es un ductus con una onda A positiva normal. En la siguiente foto tenemos un ductus con una onda reversa. Se nos va por debajo de la línea basal, ¿sí? La forma de la onda muchas veces se puede contaminar, como les decía, con los vasos adyacentes, porque es una estructura muy pequeña si nosotros tenemos muy grande la ventana donde lo estamos midiendo y no estamos exactamente situados en el ductus, ¿sí? Entonces es súper importante saber bien dónde estamos parados, por decirlo de alguna manera. Les muestro. La onda reversa, cuando es más común, cuando la edad gestacional nuevamente es menor, o sea, cuando tiene unas 11 semanas, más que 13, porque todavía no está del todo el sistema vascular desarrollado y a veces puede verse el ductus reverso. Obviamente cuando la translucencia nucal es elevada o mayor, cuando el nivel de PAPEI, que es una hormona que medimos en el primer trimestre para hacer el cálculo, ¿sí? Es bajo, cuando la madre es de raza negra. En estos casos la onda A es más comúnmente reversa. La onda reversa se asocia con mayor riesgo de anomalías cromosómicas, por supuesto, defectos cardíacos y muerte fetal. Pero en el 80% de los casos puede verse esta onda A reversa y el embarazo ser normal, ¿sí? No siempre implica que algo es completamente erróneo. En los fetos con la TN aumentada, el riesgo de efectos cardíacos aumenta si la onda del ductus es reversa y disminuye si la onda del ductus es normal, ¿sí? Muchas veces tenemos estos pacientes que la TN les da gruesa, pero la onda está bien, y en esos pacientes es como que nos quedamos más tranquilos porque la chance de que tengan defectos cardíacos mayores es mucho más baja, ¿sí? Bien. La muerte fetal, el riesgo de aborto o muerte fetal entre la semana 11 y la 13-6, y el parto es del 2%. La prevalencia de onda reversa es de más del 10% en los embarazos que terminan en muerte fetal. Entonces, tener onda reversa tiene una implicancia. O sea, si bien la mayoría de los casos no sucede nada, hay un porcentaje que puede terminar en muerte fetal, ¿sí? Y menos del 4% tiene el caso de que son nacidos vivos, ¿sí? El riesgo de muerte fetal obviamente aumenta cuando aumentamos la cantidad de factores que veníamos midiendo, ¿no? Onda reversa, PAPEI baja,
madre obesa o de raza negra, y si la onda del ductus es reversa, hay que tener cuidado y seguir el crecimiento fetal, y también controlar el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. El flujo tricuspidio. Ahora vamos a hablar de cómo medir el flujo tricuspidio. Vamos a charlar un poco de cómo y para qué nos sirve esto, y también, obviamente, como se imaginarán, como hablamos recién del ductus, este es un marcador indirecto de afección cardíaca fetal, porque el flujo tricuspidio lo que nos hace y de lo que nos habla es de la indemnidad de la válvula tricúspide, ¿sí? Los criterios para valorarlo, obviamente el feto tenemos que intentar que no se mueva. Eso es como una de las partes más difíciles en el primer trimestre, porque suelen ser embarazos pequeños que son muy móviles, muy ágiles. El tamaño de la imagen debe ser tal que el tórax del feto ocupe toda la pantalla. Se debe tener una imagen de las 4 cámaras e intentar un 4 cámaras en primer trimestre. Yo sé que es difícil, sé que no es tan sencillo, que uno no está habitualmente acostumbrado, pero hay que intentarlo. Lo ideal es no usar el Doppler color. Podemos usarlo para ver si estamos bien ubicados. Sí, podemos usar el Doppler pulsado. Y en el Doppler pulsado lo que tenemos que hacer es usarlo con una ventana grande, entre 2 y 3 milímetros, y posicionarnos bien en el medio de la válvula tricúspide. El ángulo de insonación, la dirección de flujo con respecto al tabique interventricular, tiene que ser menor a 30 grados. Y la velocidad de barrido que tenemos que utilizar es alta, entre 2 a 3 centímetros sobre segundos, para tener una forma bien y una imagen ancha, ¿sí? La válvula tricúspide a veces puede ser insuficiente completamente o en una de sus valvas, o sea, son 3 válvulas, puede ser alguna de ellas la que sea insuficiente, ¿sí? Entonces hay que evaluarla por eso mismo, intentando hacerlo 3 veces y moviéndonos en ese espacio, ¿sí? Por eso la muestra se tiene que poner a través de la válvula al menos 3 veces para estudiarla completamente. Obviamente tenemos que, siendo conscientes nosotros del estudio que estamos haciendo, hacerlo 3 veces en 3 sitios y lugares diferentes, ¿sí? Flujo tricuspidio normal y anormal, ¿cómo se ve en el patrón normal? Nos posicionamos en la válvula tricúspide, miren, acá les muestro, ¿sí? Entre aurícula y ventrículo, y el patrón normal, vamos a ver esto, ¿sí? Es un patrón de frecuencia cardíaca normal, donde no tenemos regurgitación, donde la diástole y la sístole son armónicas, donde la frecuencia está bien, y en un flujo anormal lo que nosotros vemos es la regurgitación durante la mitad de la sístole, y ven hacia abajo cómo tenemos como este escape, ¿sí? Cuando nosotros nos posicionamos en la válvula tricúspide, entre aurícula y ventrículo, lo que vemos es esto, como este escape, que en general en la velocidad es mayor a 60 centímetros sobre segundos. Ven que acá tenemos la velocidad, arriba y abajo, 60 y 60. Bueno, esta barra que se nos va hacia abajo, siempre tiene que pasar los 60, porque a veces aparecen algunas imágenes así, a pequeñas o pequeñitas, que no son significativas y que no nos hablan de regurgitación tricuspidia. Tiene que estar regularmente, la tenemos que ver, y tiene que ser así grosera, ¿se entiende? Importante no confundir la regurgitación tricuspidia con el flujo de las arterias aorta-pulmonar, que es gestacional. Como están muy cerquitas, pueden llegar al 50 centímetros sobre segundo, pero que no es patológico, ¿sí? Es que nos posicionamos mal donde estuvimos midiendo, ¿sí? Y el pico reverso a veces se puede generar con el cierre de la válvula. En los fetos con la TN aumentada, el riesgo de defectos cardíacos aumenta, obviamente, si hay regurgitación tricuspidia, otro marcador de que puede haber alguna anomalía, y disminuye si el flujo tricuspidio es normal. Si hay regurgitación tricuspidia, buscar defectos cardíacos mayores en el feto. ¿Cómo buscamos esos defectos? Lo ideal es que nosotros, ante la sospecha o ante, como dijimos, ¿no? La TN aumentada o el ductus reverso, la tricuspidia con regurgitación,
Si hacemos el estudio genético porque el riesgo de trisomías nos da más elevado, da un 13-18 y lo buscamos cromosomopatías, pero no estamos buscando defectos cardíacos, ¿sí? Lo importante sería hacer un ecocardio fetal. ¿A partir de qué edad hacemos el ecocardio? A partir de las 20 semanas, pero a veces podemos, si tenemos un buen operador, entre la semana 16, 18 hacer una evaluación cardíaca y ver, porque muchas veces la regurgitación tricuspidia o el ductus reverso son marcadores no de cromosomopatías, sino de cardiopatías congénitas. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar y evaluar ese corazoncito para ver que no esté asociado, por ejemplo, a algún tipo de anomalía congénita cardíaca, ¿sí? Idealmente, si a ustedes les pasa o ven esto, ¿qué le dicen a la paciente? No la alarman de más, pero le dicen, bueno, la obstetra les va a pedir los estudios correspondientes y lo que pueden hacer es en el informe poner sugiero complementar con ecocardiograma fetal a edad gestacional adecuada, porque no muchos saben hacer un ecocardio o una evaluación cardíaca a las 16 semanas, entonces esperan hasta las 20, como para no ponerle los tiempos ustedes a sus colegas también, ¿sí? Pero ustedes, si ven esto, están en todo su derecho de recomendar que se haga un ecocardio esa paciente, ¿sí? La translucencia es el marcador, como les decía, primario, por excelencia en el primer trimestre, y nos va a hablar del riesgo de neuploidías o defectos cardíacos. Esas son las dos cosas más grandes que nos va a marcar, tanto el ATN como los marcadores blandos. Sin embargo, obviamente hay que ver todos esos marcadores con la edad materna, los antecedentes clínicos, heredos familiares y los marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos yo acá no se los puse porque ustedes son imagenólogos y no los quiero abrumar, pero son dos hormonas, que son la subunidad beta y la PAPEI, que se colocan en la calculadora fetal y que van a darnos un riesgo calculado para trisomía 13, 18 y 21. Con todos estos datos los sumamos en la calculadora, con la edad materna, con el peso, con los factores de riesgo, con el origen étnico de la madre, con la medida de la translucencia nucal, el CRL y la frecuencia cardíaca, todo eso nos va a dar un riesgo para saber el cálculo y qué le decimos a esa madre, ¿sí? Para poder hacer un informe de screening del primer trimestre adecuado. Insisto que a veces es muy difícil porque son muchas cosas y quizás un imagenólogo no es tan sencillo que lo haga, pero si hacen el curso de la FELTA, les juro que está toda la información y que aprenden a hacerlo y es aprender a usar una calculadora. ¿Sí? Bien, y la última parte de esta parte, porque después sigue, tengo como 30 diapositivas más, es recordarle que las aneuploidías son las alteraciones cromosómicas en las que el número de cromosomas no es el múltiplo del número básico del mismo grupo de individuos. O sea, todos tenemos 46 cromosomas con los cromosomas sexuales en las nulisomías, monosomías, disomías, trisomías y pentasomías. Aparecen casos raros y son estos que podemos pesquisar cuando hacemos el cálculo, ¿sí? Obviamente, cuando vamos a tener el diagnóstico definitivo de neuploidía, no solo cuando hacemos el cálculo de riesgo, porque cuando hacemos ahora, Doc, ya les abro un huequito para las preguntas, porque tengo como después de esto empiezo con toda la anatomía del primer trimestre, que es largo. Entonces, lo que hacemos es, una vez que hacemos el cálculo de riesgo, depende cómo nos da, y la punción, el resultado, si tiene una cromosomopatía o no, lo vamos a tener definitivo cuando tengamos el resultado del líquido. ¿Sí? Ahí, ahora, si quieren preguntarme. A ver, chicos, si quieren preguntar algo a la doctora, por favor, de a uno. Creo que están atónitos. Buenísima. Es muchísima información, pero la traté de, en serio, de resumir para que sea 2 horitas, 1 hora y media. Está bien, muy bien, está bárbaro. Estás en muy buen tiempo y aparte tenés 95 asistentes. Hay una página que se llama, a ver si está acá, la página se llama, se las paso, que es FMF,
ahí se las escribo en el chat. Escuchame una cosita. Acá hay una doctora, Heidi, que está preguntando cuál es el curso que nos recomienda. Ahí va, ahí se las estoy copiando en el chat, ahí les estoy pasando la página. Ahí Bien. a ver, no les llega, les está llegando, perdón, a ver, no les puedo escribir en el chat, no sé por qué. Agarrá el globito del chat y te dice diga algo. A ver, sí, es que estoy acá. Ahí apretá. En moderadores, acá, perfecto, listo, acá estoy. Ahí les dejo, chicos, la dirección. Entren acá si quieren. Es la página de bienvenida a la Fetal Medicine Foundation. Acá van a tener las calculadoras, cómo certificarse. Está en inglés, pero la pueden cambiar a español cuando entran. ¿Sí? No, acá te dicen que lo pusiste y se desapareció. Ahora lo pego de vuelta. A ver, un segundo, Dale. un segundo. Estoy. A ver. I'm sorry. ¿Lo ven ahí? HTTPS, ahí se fue. Copien en su buscador de Google, ahí va, a ver, lo pongo de vuelta, es Fetal Medicine, ahí les pongo .org. Ahí lo van a encontrar, ahí sí fíjense si ahí lo pueden ver. Sí, perfecto, fetalmedicine.org. Bien, acá van a ir cuando entran a la página, hay un lugar que dice Education. Entran a Education y tocan The 11-13 Week Scan. Es la página donde les dan el curso, o sea, yo les estoy dando una clase de 2 horitas, si entran al curso lo van a hacer capaz en más tiempo porque va paso a paso, es profesor Nicolaides el que va dando la clase y tienen toda esta data. Ustedes entran y se pueden loguear, o sea, se hacen un usuario y se loguean, y avanzan en el curso y una vez que lo terminan, realmente tienen como toda la información necesaria para poder por lo menos leer y hacer una TN básica, ¿sí? Después para certificarse y demás también se pueden certificar por la FETAL, es mandar fotos, imágenes, tienen que mandar 3 imágenes de TNs, tienen que mandar una imagen de ductus, una imagen de válvula tricuspidia y unas imágenes de unas arterias uterinas y con eso se pueden Certificar. Sí. Si quieren la próxima clase, que yo voy a ir presencial, lo que podemos hacer es tomarnos un ratito para que yo les muestre cómo entrar y cómo ver los cursos. Igual, si entran en esta página realmente, van a Education de 11-13 Wikiscan, y ahí lo tienen, que lo pueden ver, es gratis, o sea, no tienen que pagar nada, y el curso está fantástico, y pueden elegirlo en el idioma que quieran, por supuesto, háganlo en español, que es mucho más fácil, porque el profesor si no te lo da en inglés, y lo pueden ver, y lo pueden repasar y repetir lo que necesiten, ¿sí? Después también se los voy a dejar al final de esta clase, también hay algunos papers que está bueno que uno puede leer, que son como las guías básicas del primer trimestre de la ISUOG, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia Internacional, que también tiene toda la data, ¿sí? ¿Más preguntas? No sé por qué no estoy pudiendo leer bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta para continuar la segunda parte de la clase? Hola. Sí, ahí te escuchamos. ¿Quién habla? Ricardo Hernández. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ahí se tiene una Muy bien, pregunta. A ver. gracias, Doc. Yo quería preguntarle, Doc, por la parte de la evaluación tricuspidia. No me quedó claro cómo diferenciar entre un reflujo y la onda que es reversa en la flujo tricuspidio, en el seno tricuspidio. Ahora mira, vamos a volver. Esto a veces cuesta un poco. A ver si puedo. ¿Puedo ir para atrás? Sí. Sí. Cuesta un poco porque acá.
Cuando vos estás haciendo la evaluación de la válvula tricuspidia, vos te tenés que parar entre el aurículo y el ventrículo. ¿Lo ves ahí? O sea, con el caliper te posicionás ahí. Lo que tenés que ver normalmente es esto, es una frecuencia cardíaca normal. Vamos a avanzar. En el normal, vos hacia abajo no vas a ver nada, o vas a ver, viste, estas pequeñas imágenes, como estas pequeñas liñitas muy delgaditas que bajan, pero que no llegan a 60 y que no son groseras, ¿sí? Cuando vos tenés una regurgitación, lo que vas a ver es ampliamente esta cantidad, ampliamente esta barra que se va a ir hacia abajo y que lo que va a hacer es como un flujo que va a ir hacia atrás. ¿Se entiende cómo es que regurgita? Esa es la regurgitación tricuspidia. En cambio, si vos ves apenas una imagen delgada que va hacia abajo, pero sin ser grosera, eso no es que regurgita, es que tenés tenés la pulmonar y la aorta cerca y quizás estás parado en la pulmonar o la aorta y no te va a dar esta imagen que es mayor a 60. ¿Ves que lo otro que te pasa es que es un flujo grosero, como si cuando vos pones el power, lo que te va a pasar es que también vas a sentir el ruido. El ruido es como que hace un entre los latidos cardíacos, ¿viste? Tenés los latidos cardíacos que van tuk, 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 tuk. El bebé obviamente tiene una frecuencia cardíaca mucho más rápida que la nuestra. Y en el medio vas a tener este ruido que hace como tuk, 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 tuk. Y ese es un signo clásico de regurgitación tricuspidia. Cuando vos lo medís y vos lo mirás, te queda mayor a 60 centímetros sobre segundo y es como una barra que se sale de la frecuencia normal, ¿se entiende? ¿Se logra entender? Perfecto, todo A claro. veces es más Sí, sí. fácil, yo esto lo entiendo, es más fácil en vivo o con un paciente por ahí ir haciéndolo para que uno lo vea. No siempre vas a ver una regurgitación tricuspidia, en el 90% de los casos no la vas a ver. Cuando veas una no te vas a olvidar, porque es bien característico. Muchas gracias, ¿no? Bueno, si ustedes quieren, podemos seguir. Ahora con lo que voy a seguir es un poco pesado. Espero que terminarlo en esta hora. Les prometo hacerlo lo mejor posible. ¿Qué vamos a hablar? De la anatomía del primer trimestre. Me voy a enfocar en los sistemas más grandes. Después, cuando hablemos en la próxima clase de scan fetal, del segundo trimestre, bueno, vamos a ir paso a paso viendo los sistemas y después vamos a ver las anomalías también propias. Algunas se van a repetir, por supuesto, pero ya en el primer trimestre podemos hacer una evaluación anatómica completa y podemos detectar anomalías congénitas fetales. Así que vamos por ello y vamos a ir repasando y viendo qué es lo que tienen que ver primero normal. Yo les voy a pasar las fotos, digamos, que pretendo que más o menos tengan, y después les voy a pasar lo patológico por si en algún momento se encuentran con eso, lo ven. Yo no pretendo que ustedes me digan en primer trimestre, doctora, tenemos una cardiopatía univentricular. No, chicos, no hace falta, nadie lo hace, hay que hacer 5 o 10 años de TN para poder diagnosticarlo. Pero sí quiero que vean un corazón que no está bien y ustedes se den cuenta. No me importa qué, que se den cuenta que no está bien. Ustedes que vean una panza que está abierta, y no me importa que me digan es gastrosquisis o anfalocele, que está mal, defecto de pared anterior. Un cerebro que está raro, que me informen, evaluar el sistema nervioso central, ¿sí? Yo pretendo que de este curso ustedes salgan con los conocimientos básicos de lo que es normal y ante la duda, lo raro, lo manden a reevaluar, ¿sí? Yo con eso estoy más que feliz si ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Bueno, empezamos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el primer trimestre? Todo esto es un montón, vamos a ir poco a poco, pero yo pretendo que ustedes sepan ver todos los sistemas y que los vean bien y normales, ¿sí? Tienen que ver la cabeza, que estén presentes huesos craneales, que esté la línea media del falx interhemisférica y que estén los ventrículos llenos con los plexos coroideos. Mirar el cuello, cuando hacen la TN, miren el cuello, que sea normal, que el grosor de la TN sea, como dijimos, idealmente menor a 3, 3,5. Obviamente, si van a hacer ustedes una TN, tienen que tener el consentimiento informado de la paciente y lo ideal es que el operador esté certificado y bien entrenado. Mirar la cara, en la carita podemos ver los ojos, el hueso nasal, el perfil, la mandíbula y los labios. Mirar la columna,
ver la columna vertebral y la piel para poder descartar defectos, mirar el tórax, los campos pulmonares que sean simétricos, que no haya masas, que no haya derrames, ver el corazón, que tenga actividad cardíaca regular y que por lo menos me vean las 4 cámaras simétricas, mirar el abdomen, que esté presente en el estómago, en el abdomen, en el cuadrante superior izquierdo, mirar los riñones, ver que haya vejiga, mirar la pared abdominal, ver cómo se inserta el cordón, que no haya defectos umbilicales, y mirar las extremidades, ver que haya 4, y si pueden mirar manos y pies, yo estoy feliz, es un montón, ya sé. Vamos con la cabeza. En el primer trimestre, los cortes estándar son 2, son estos que les mostré, es mirar el cerebro y el cráneo, hacer un corte transverso de la cabeza, demostrar que la calota está bien, que la osificación es normal, que está la línea media ecogénica, mirar los plexos coroides que llenan los ventrículos laterales. Con eso estamos perfectos. Y ahí es donde hacemos la medición del BPD, que va de externo a interno, ¿sí? Todo lo que tienen que ver en la cabeza. Ver el riesgo de espina bífida. Eso también se puede ver en la cabeza. En un perfil fetal, lo que vemos, ven acá que acá está medida la TN. ¿Ven acá que hay unas liñitas adentro? Eso es un cociente que vamos a hacer, que ahora después les voy a pasar una foto y lo van a poder mirar y ver, donde lo que van a poder evaluar es la distancia que hay entre acá y entre acá y acá, van a hacer este cociente y el cociente les tiene que dar mayor a 1. Si les da menor a 1, hay riesgo de espina bífida. Ahí les muestro qué es lo que estamos viendo. Eso se llama translucencia intracraneal, ¿sí? Esta es la TN, ahí tenemos la foto donde está el hueso nasal, acá está el paladar, la mandíbula, y lo que miramos acá es el plexo coroideo ocupando el cuarto ventrículo, ¿sí? La cisterna magna que está por debajo y el cuarto ventrículo que está acá, ¿sí? ¿Ven las imágenes? Ahí. Como son 1, 2, 3 liñitas, piénsenlo así. Y acá por fuera, el hueso occipital. Cuando hacemos esa medida, ahora después cuando vayamos a la patología, vamos a ver que la medida esa está alterada, no se ve la imagen así de linda, ya vamos a ver cómo se ve en una espina bífida. Ahora vamos por lo normal. Mirar la espina, mirar la columna, ¿ven? Ven que la piel está íntegra, que no hay defectos, que no hay globitos, que no hay nada que sale, que los huesitos están alineados. Ustedes van a ver toda la filita de huesitos. La van a mirar en dos cortes, en el sagital y en el coronal. Este es un corte coronal del feto, donde también ven como unos rieles del tren bien derechitos. Esa es la columna como la tenemos que ver. Verle la cara, evaluar la carita del bebé, ver el perfil. El perfil nos da un montón de información. Nos da que el hueso nasal está bien, que el maxilar está bien, que no tiene ni microretrognatia, ni tiene un mentón prominente, ¿sí? Podemos ver acá que están bien la piel. Y lo que hacemos es, desde la imagen que tenemos de la cara, nosotros en la cara estamos en un sagital estricto medio del feto, ¿sí? Si yo roto 40 grados, 45, me quedo como hacia mitad. Si hago una rotación de 90 grados completamente, o sea, yo tengo el transductor acá, lo roto 90 grados y tengo esta imagen. ¿Se entiende? Subo y bajo con el transductor y que veo las órbitas. Voy a poder ver si voy hacia abajo, el maxilar, si voy hacia arriba, el cráneo, ¿sí? Y esta es una foto que hacemos como en un plano coronal modificado que se llama, que va hacia adelante, anterior. Y lo que vemos es este como triángulo, donde vemos la base del maxilar superior y lo que sería la conformación de la nariz y el huesito nasal acá arriba, ¿sí? Y acá entiendo que esta foto es muy difícil y que casi nadie la puede hacer, pero acá podemos ver los labios inferior y superior, perdón, y la nariz. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me quieren preguntar algo? Sí, doctora, qué pena. Buenas noches. Buenas noches. En la anterior, en sagital estricto, se dice que se hace una rotación de 45 grados. ¿Sentido horario o antihorario? 90 horario o antihorario, como te guste, 90 grados. Ok, Si vos tenés el gracias. perfil estricto,
vos tenés el perfil estricto. Para el lado que vos rotes, lo único que sí tenés que acordarte, ¿no? Con tu cabeza para dónde después posicionás el marcador de tu ecógrafo, ¿no? Pero si lo rotás a la derecha, porque nosotros acá en Argentina escaneamos, no sé ustedes, pero yo y casi todos escaneamos con la mano derecha, pero en Inglaterra nosotros escaneamos con la izquierda. Entonces, si yo te digo rotá en sentido horario o antihorario, no es lo mismo si vos usas tu mano derecha que si usas tu mano izquierda, ¿se entiende? ¿Ustedes con qué escanean? Bueno, me imagino que todos escanean con derecha. Entonces, la rotación... Sí. Una pregunta, cuando usted habla para valorar el sistema nervioso central, utiliza solamente la valoración transtalámica, ¿cierto? Sí. Y las otras dos, que es para la transcerebelar y la transventricular. La transcerebelar la vamos a hacer, vas a ver esto, la usamos a partir del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque ahora el cerebelo está formado, pero es muy pequeño y cuesta mucho medir la cisterna magna. O sea, la imagen que vos tenés que obtener es esta para poder medir la translucencia intranucal, que ahora después te voy a mostrar una foto cómo se ve en una espina bífida, que esto se altera. ¿Ves que acá vos tenés una imagen que es bien como ordenada? Ya vas a ver cómo es cuando esto no sucede. Pero el cerebelo no lo podemos medir bien porque es pequeño todavía y no tenemos tampoco el normograma de medición, como sí tenemos a las 20 semanas. Vos a las 20 semanas medís un cerebelo y el cerebelo te mide más o menos como la edad gestacional, como para que vos tengas una idea. Cuando tenés un feto de 21 semanas, ese cerebelo te va a medir 21 milímetros, más o menos, ¿no? Entonces hay un normograma de medidas que está estandarizado en el segundo trimestre. En el primer trimestre, si vos estás haciendo la ecografía más cerca de la semana 14, al cerebelito capaz lo podés ver. Muy difícil de medir, pero se puede ver. Pero más cerca de la semana 11, imposible verlo. Entonces, solo hacemos esta medida del BPD, que es lo que me importa. Ahí vamos a volver a la que te mostré esta vez. Sí. Es la única que yo pretendo que hagan para la evaluación del sistema nervioso central a grandes modos y a grosso modo. Recordemos que estamos en primer trimestre. Esta foto que tenés acá es fantástica, pero es dificilísima de hacer, chicos. O sea, realmente yo la puedo hacer, muy poca gente la puede hacer, que lo que evalúa es lo mismo que esta foto de perfil de la cara, ¿ves? Que vos tenés este perfil, estas liñitas, sí. Lo evalúa del mismo modo. Y en esta foto vos también podés medir la TN, que es esta de acá. Pero es muy difícil de obtenerla, entonces no les voy a exigir que logren hacer esta imagen porque es verdaderamente complicada. Es para medición de riesgo de espina bífida igualmente, no es que te aporta tantísima información. Obvio que sí, porque si te digan que una espina bífida en el primer trimestre te da tiempo a todo, a que la madre se pueda operar y demás, pero bueno, no es que vas a ver, por ejemplo, una hipoplasia cerebelosa o que vas a ver una agenesia del cuerpo calloso. Hay cosas que no se pueden ver todavía porque es muy pequeño el embarazo, ¿se entiende? Eso sí lo vas a ver en el segundo trimestre. Ya vamos a ver bien la evaluación del sistema nervioso en el segundo trimestre y demás, sí qué fotos pretendo y quiera de lo normal. Pero en primer trimestre, yo sé que igual esta clase es ambiciosa, pero pretendo que por lo menos las sepan ver lo normal y lo básico, ¿sí? Gracias, Doc. Bueno, seguimos. Después de la cara, vamos a ver el corazón. ¿Qué tenemos que ver del corazón? ¿Dónde está ubicado? Tiene que estar ubicado en el centro del tórax, ver que tenga un eje de 45 grados, ver un corte de 4 cámaras, evaluar la frecuencia cardíaca y ver que el tórax esté completo íntegro. Acá lo que vemos son los pulmones, que los campos pulmonares estén ocupados, y acá está el corazón con las 4 cámaras. Sé que es muy difícil de ver, acá podemos ver la aorta, acá vemos la columna, acá vemos las parrillitas costales. No es fácil de obtener esta foto en el primer trimestre, lo entiendo, pero bueno, tranquilos que poco a poco se va logrando. Lo que nos ayuda muchísimo del corazón cuando estamos haciendo la ecografía en vivo es que el corazón se mueve. Es un órgano que nos ayuda por eso. Y cuando tenemos dudas, de última usamos el Doppler. El Doppler es nuestro mejor aliado. A veces nos confunde, pero si lo usamos bien, es nuestro mayor aliado para ver exacto dónde está el corazón. Importante para hacer una buena foto, un buen 4 cámaras en el primer trimestre, que tengamos una sola costilla, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a ladear la mano o a chingarla diciéndolo mal y pronto, cuando vemos pedacitos de costillas, no estamos en un buen plano, no tenemos un buen 4 cámaras y quizás vemos
corazón y con estómago y nos da dudas si hay alguna patología, si hay algo. Siempre una costilla. Una costilla es la mejor aliada para saber que estamos en el plano justo del corte de 4 cámaras. A veces estamos más arriba, a veces estamos más abajo, pero siempre traten de recordar eso. Una costilla, un circulito tiene que ser, ¿sí? Ustedes tienen que ir mapeando el feto como si fuera eso, un círculo que sube y que baja, ¿sí? Un tubo. El situs del corazón, entiendo de vuelta que las fotos son difíciles porque es un bebé muy pequeño, pero acá lo que podemos ver es el estómago, este es el abdomen del feto, y acá podemos ver el corazón con las 4 cámaras. Entonces, ¿cómo ubico el situs cardíaco? Bueno, veo dónde está el estómago, veo qué posición tiene el feto, subo y hacia arriba del estómago, si el estómago está al lado izquierdo, va a estar el corazón, ¿sí? O al revés, veo dónde está el corazón, hacia dónde apunta, esta es la punta del corazón, bajo y en el abdomen lo que vamos a tener es el estómago, ¿sí? El llenado ventricular, para eso vamos a usar el Doppler nos va a pintar de este modo, acá tenemos aurículas y ventrículos lleno, con un lleno ventricular adecuado, y el signo de la B, que lo que nos va a marcar es pulmonar y aorta, que es como en el lugar que se cruzan, ¿sí? Eso es lo único que pretendo que vean en el primer trimestre, después veremos más cosas en el segundo. La frecuencia cardíaca fetal, que como les decía, en general uno mide 2 ciclos, ¿sí? Esta es una frecuencia cardíaca que está bien, que la medimos a la frecuencia cardíaca fetal cuando evaluamos la válvula tricúspide. ¿Sí? En ese momento nosotros hacemos 3 mediciones de la frecuencia cardíaca y porque nos posicionamos ahí y con una que midamos frecuencia cardíaca ya nos quedamos tranquilos porque las imágenes en general son regulares, con el ritmo que está bien, así que no nos preocupamos. En el abdomen, ¿qué tenemos que ver? Que haya cámara gástrica. El estómago aparece a partir de la semana 11, entonces si estamos haciendo una TN, entre las 11 y la 13, 6, 14, tiene que haber estómago. A veces el bebé es muy pequeño, cerca de la semana 11 no aparece, hay que esperar un poquito porque hay que esperar que el bebé trague, a veces está vacío. Más cerca de la semana 14 es mucho más fácil verlo, pero es importante poder verlo, ¿sí? Otra cosa a ver en el abdomen súper importante, el ingreso del cordón umbilical. El cordón umbilical, como se ve acá, son 3 vasos que entran, ¿sí? Lo pueden ver con el Doppler color, como insisto, el Doppler color siempre es nuestro aliado, o sin Doppler color, que se ve así, pero no se ve siempre tan sencillamente. Entonces uno prende el Doppler cuando va viendo la pancita y ve que lo que sale es solamente el cordón umbilical y que no hay asas intestinales o cosas raras saliendo del lado de la inserción del cordón, ¿sí? Los riñones es realmente difícil verlos, pero bueno, en un corte coronal posterior, vieron que estábamos hablando antes de que mirábamos la columna, si nos corremos hacia adentro vamos a ver estas 2 imágenes redondeadas, ven, acá hay una y acá hay otra, que son como 2 donas y que en el medio tienen como este centro anecoico, que parece como si estuviera líquido. Bueno, estas son las siluetas renales, que son las estructuras que vemos acá, y esta imagen acá es la pelvis renal por donde el bebito va generando y hace pis, ¿sí? Básicamente. Y lo otro que nos puede ayudar mucho para la identificación de los riñones es usar el Doppler color, lo prendemos, y ¿qué vemos? Esta es la aorta, y estas son las ramas que se bifurcan, pero acá la aorta, a los costaditos salen hacia un lado y hacia el otro, 2 pequeñas ramas que son las arterias renales. ¿Y a dónde van? Hacia nuestras donas, que les había dicho antes, que son nuestros pequeños riñones de primer trimestre. La evaluación de la vejiga, súper importante, ver que la vejiga está llena. Con la vejiga nos pasa lo mismo que nos sucede con el estómago. A veces está vacía, porque el bebé justo hizo pis, esperamos un rato, seguimos evaluando otras estructuras y la volvemos a mirar. ¿Qué es importante en la vejiga? Ver que haya 2 arterias alrededor, que son las 2 umbilicales. ¿Cómo las vemos? Prendiendo el Doppler. Siempre el Doppler nos ayuda. Vemos que no haya una arteria umbilical única, que a veces la arteria umbilical única es aislada, es un hallazgo, que no tiene repercusión, que no tiene nada que ver con algo que nos preocupe, pero a veces
es un marcador de algunas aneuploidías. Entonces, si tenemos una ATN un poquito aumentada, si tenemos un ductus venoso, por ejemplo, con una onda retrógrada, si tenemos una regurgitación tricuspidia con una arteria umbilical menos, ojo, atentos, porque puede indicarnos algo. Si el feto es completamente normal y tiene una sola arteria umbilical, no nos preocupamos porque muchas veces son variantes de la normalidad. Las manos, las extremidades que las tenemos que mirar. Hay que ver idealmente en el primer trimestre que estén todos los huesos largos, eso incluye en el miembro superior, húmero, cúbito y radio, y que estén las manitos, que tengan la forma adecuada. Si podemos ver la mano como esta primera, yo entiendo que es un montón, chicos, ¿eh? Si no se puede, no se puede, pero lo ideal es poder ver que está el dedo gordo y los otros deditos ideal. Si no podemos, bueno, por lo menos tener esta imagen que está la mano con los deditos. Después, cuando sea el segundo trimestre, los iremos a contar. Importante eso, ver que estén todos los huesos y que estén todas las porciones del miembro superior, el miembro inferior, que se muevan, o sea, ver que esa manito se mueva, que no es una mano estática, rígida, ¿sí? Y mirar obviamente la ecogenicidad de los huesos, que los huesos, por estar osificados, obviamente tienen mayor ecogenicidad. Lo mismo con las piernas, ver el pequeño fémur, ven acá que tenemos un huesito y el otro, que es tibia y peroné, ahí tenemos el pie, vemos en esta foto, las dos, si bien es una fotito de los piecitos, vemos que el ángulo entre el pie y la pierna se respeta, y acá vemos el ángulo de la rodilla, ¿sí? O sea, en dos fotos que uno piensa, bueno, es una foto no muy buena, tenemos un montón de información, tenemos que es un feto que tiene los dos miembros inferiores, que tienen todos los huesos que tiene que tener, y que tiene una buena articulación y buenos ángulos, ¿sí? Entre lo que es la pierna, la antepierna y el pie, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar, no quedan tantas diapositivas, voy a ir despacio porque son muchas anomalías congénitas, pero son las anomalías congénitas que nosotros podemos llegar a ver, las cosas más groseras que se ven en el primer trimestre, ¿sí? En la ecografía de la semana 11, 13, 6 se pueden diagnosticar muchas anomalías congénitas, algunas se van a asociar con la TN aumentada. ¿Cuáles? Las que ya les mencioné tantas veces, pobres, ya van a estar como cansados de asociar. Las cardiopatías mayores, las hernias diafragmáticas, el ónfalo-cele, la megavejiga, una anomalía que se llama body stack, y las anomalías esqueléticas suelen tener TN aumentada. Y hay otras anomalías donde la TN es normal, pero son igualmente graves. La cránea, la anencefalia, la ventriculomegalia, la loprosencefalia, la espina bífida, la gastrosquisis, ¿sí? Así que ahora vamos a ir viendo estas que son las más prevalentes, las más importantes, que son las más sencillas de ver. Las cardiopatías congénitas. Bueno, son las anomalías del corazón y los grandes vasos, que son los defectos congénitos más comunes. Tienen una prevalencia de 8 en 1000 nacidos vivos, o sea que tienen una alta prevalencia. La mitad van a ser menores y asintomáticas, eso es lo bueno. O sea, si uno no puede diagnosticar una cardiopatía en el primer trimestre, no pasa nada porque nadie las diagnostica, ni los fetólogos, ni los cardiólogos. Sabemos muchas veces qué está pasando en el primer trimestre, así que no se preocupen. La otra mitad van a ser mayores. Las cardiopatías mayores son las que son letales o las que van a requerir una cirugía o cateterización cardíaca o intervencionismo en el primer año de vida de ese paciente, ¿sí? Los defectos cardíacos mayores van a ser el 20% de las muertes fetales y el 30% de las neonatales. Por eso es tan importante detectarlas. Y hay asociación entre el aumento de la TN y las cardiopatías. ¿Cuáles son las que se pueden ver en el primer trimestre? Insisto, no quiero que sepan diagnosticar esto, quiero que sepan ver que el corazón está raro. Yo con eso me quedo más que contenta. Lo que se puede ver es el defecto atrioventricular, las anomalías de Epstein, el corazón izquierdo hipoplásico y la desproporción ventricular. Acá hay una imagen donde lo que vemos es que hay como la aurícula, parece como si fuera una única aurícula, con un canal que conecta el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, ven acá,
Y cuando uno trata de hacer esa imagen que se llenan los dos ventrículos, el feeling es raro, ¿ven? Ven que hace como una cosa que se llena todo junto. Bueno, esto es un defecto cardíaco. La verdad es que yo no pretendo que sepan cuál es. Mientras ustedes vean, digan, ah, mira, no logro el lleno ventricular, la imagen que me dijo la doctora de los dos ventrículos llenándose, no la logro. Bueno, ya me alcanza. O la B que tengo que ver, no la veo. Bueno, importante. ¿Para qué? Para que ustedes me digan, ¿está la anomalía cardíaca? No, para que ustedes digan, este paciente amerita que se haga un ecocardiograma fetal en el segundo trimestre o una evaluación cardíaca fetal más profunda en el segundo trimestre, ¿sí? La hernia diafragmática tiene una alta prevalencia, se da en 1 en 4.000 nacidos vivos y se asocia mucho con trisomía 18, tiene un 20% de asociación. En estos pacientes la ATN suele estar aumentada en el 40% y el riesgo de muerte neonatal por hipoplasia pulmonar es alta. ¿Qué es lo que vemos en la hernia congénita? Vemos el corazón, acá están como las 4 cámaras, si ustedes le pusieran a esta imagen el Doppler, esto prendería perfecto porque es un corazón normal. Y al lado, miren, esta imagen anecoica, como si fuera un quiste. Eso es el estómago. Es el estómago que está ascendido al tórax. El estómago no tiene que estar entre las costillas, ¿lo ven? Una costilla, otra costilla, acá esa es de la espina, la columna, y esto, el estómago. ¿Y esto qué es? Estas son algunas asas intestinales, porque acá este bebé tiene un defecto en el diafragma que hace que asciendan los órganos del abdomen al tórax. Bueno, no tiene que estar así esto. El corazón, como ven, está desplazado y empujado hacia la derecha. Esto es una hernia congénita diafragmática de izquierda, ¿sí? Las hernias, muchas tienen buen pronóstico, siempre obviamente cuando más se demora el ascenso de las vísceras, mejor es el pronóstico y a veces la ATN es normal. En general, cuando son estas hernias que uno la puede ver en el primer trimestre, el pronóstico es bastante peor y la ATN suele estarse aumentada, ¿sí? Pero bueno, se puede ver. ¿Es lo más común ver una hernia en el primer trimestre? No, no se preocupen si no la ven, no pasa nada, se verá en el segundo trimestre, ¿sí? Ahí sí, ahí es mandatorio verlo. El ónfalocele. El ónfalocele es muy característico, como les había contado en la clase anterior, entre la semana 8 y la semana 10, todos los bebés tienen esa hernia fisiológica, que es que todo el intestino está afuera y se reintroduce. Después de la semana 10, el intestino y la panza, como vimos hace un ratito en todo lo que es la anatomía, tiene que estar cerrada, chicos. No tiene que haber globos o cosas así que salgan o protruyan. Cualquier cosa que protruye después de la semana 10, y nosotros acá estamos en el screening del primer trimestre entre semana 11 y semana 13-14, no tiene que haber nada saliendo desde la panza. Esto es o un ónfalocele o una gastrosquisis o algún defecto de pared anterior que nos genere esta imagen, ¿sí? La prevalencia de vuelta es bastante alta, se da en 1 en 1000 embarazos, es esporádica y tienen asociación con trisomía 18 los ónfaloceles en un 60%. Entonces es súper importante que si vemos esta imagen en el primer trimestre, alertemos al obstetra porque esta paciente es candidata a hacer una punción diagnóstica de cromosomopatía, ¿sí? El riesgo de defectos cromosómicos es mayor si tiene solamente intestino. Hay algunos que tienen imagen de intestino y también tienen hígado en el defecto, pero bueno, eso es difícil de evaluar en el primer trimestre. Y hay aumento de la ATN en el 85% de las cromosomopatías y 40% de los fetos normales con ónfalocele. ¿Qué significa esto? Que del total de fetos hay un gran porcentaje que tienen ónfalo, pero que no está asociado a una cromosomopatía. Muchos sí, pero hay otra población que no, que es un ónfalo aislado donde el pronóstico es mejor, ¿sí? Megavejiga. Nosotros, como habíamos dicho antes, teníamos que ver la vejiga, que se ve como una imagen anecoica a nivel de la pelvis fetal. ¿Qué es la megavejiga? Es una imagen que se ve entre la semana, en general se ve en la semana 11, 12, 13, y tiene que medir menos de 6 milímetros. Si nosotros vemos esta imagen, que ven que es como un globito con una pequeña cerradura acá, que nos mide más de 6 milímetros, atentos porque eso es un indicador de megavejiga. Y la megavejiga se asocia a defectos cromosómicos como trisomía 3 y 18. No siempre, pero sucede.
Hay un grupo de pacientes que aparecen con esta megavejiga en el primer trimestre y resuelve espontáneamente. Esto pasa en el 90% de los casos y se suele asociar a uropatías obstructivas, a hidronefrosis y riñones displásicos. En general, esto se asocia bastante más con los fetos de sexo masculino, ¿sí? Que son los que suelen tener mayor porcentaje de uropatías obstructivas. La megavejiga se va a asociar con aumento del ATN en el 75% de las anomalías cromosómicas y en un 30% los fetos van a tener un cariotipo normal. La anomalía Body-Stalk. Esta es una anomalía que es letal, ocurre en 1 cada 10.000 embarazos. ¿Qué es lo que le pasa al feto o al bebé? Sucede que el cuerpo queda la mitad formado en la cavidad amniótica y la otra mitad en la cavidad celómica. Acá en esta imagen, como ven la membrana, como que queda un pedazo del cuerpo de un lado y otro pedazo del cuerpo del otro. Entonces, el embrión se trata de formar y todas estas membranas como que lo van traccionando y lo van, o sea, no le van permitiendo formarse adecuadamente. ¿Qué es lo que tiene este paciente? Obviamente, si fue escoliosis severa, defecto del cierre en la pared abdominal, cordón umbilical corto, muchas veces arteria umbilical única. ¿Qué es la imagen que ustedes típicamente ven? Esto, ustedes saben que es una paciente embarazada, que viene a hacerse el screening del primer trimestre, pero no logran ver la forma del embrión. O sea, ven como una cosa que tiene, ven, huesito, que tiene como si fuera cráneo, que tiene esto, que no sabemos si es estómago o vejiga, pero no tiene la forma típica de un embrión, ¿ven? Entonces, la ATN, si es que logramos hacer un ATN, chicos, porque a mí me encanta esta clase y soy como muy fan de este estudio, pero no siempre se le puede hacer un ATN a esto, que es un embrión que no sé dónde está la cabeza y dónde está la cola, ¿se entiende? No se vuelvan locos si a una anomaly Body-Stalk no le pueden hacer un ATN, realmente no le importa. Va a estar aumentada en el 85% de los casos, pero el cariotipo en general es normal, porque es una anomalía de la formación por tracción de las membranas, ¿ven? O sea, se ven estas imágenes que no tienen en ningún momento forma de embrión normal. No distingo estructuras del embrión normal. A veces las distingo, a veces puedo ver una cabecita, una carita, un brazo, pero en el enfoque global yo no veo un embrión normal y bien formado, ¿sí? Esta es una anomalía que por supuesto no va a ningún lado, en general se detienen solas, pero muchas veces cuando tenemos este tipo de anomalías congénitas se le informa a la familia para ver qué deciden hacer y lo más común es que decidan a veces una interrupción del embarazo porque es inviable. Esto no es o sea, si el embarazo sigue, lo informan, ahí leo la pregunta, hola doctora, ¿y cómo lo informamos? Le ponen sospecha de anomaly Body-Stalk, ¿sí? O sea, como dice Body-Stalk, es como el nombre adecuado. Le ponen sospecha, por supuesto. Siempre lo ideal es que lo chequeen 2 ecografistas, ¿sí? Por si alguno de ustedes no estaría del todo seguro de dar este informe, pero con esta información el obstetra puede ofrecerles a esa familia ver cómo resolver, digamos, este embarazo, que es un embarazo que no va a llegar a término realmente, porque tiene demasiadas malformaciones y demasiadas fallas. La mayoría de las veces, como les digo, terminan en embarazos con abortos espontáneos, ¿sí? Pero bueno, ante la angustia de la familia o ante la situación de que uno ve esta imagen, ve este embrión y a veces tienen latidos, porque a veces uno ve esto y no tiene latidos, pero la mayoría de las veces sí tienen latidos, tienen un cordón umbilical que lo está alimentando, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso la familia finalmente es la que con su obstetra puede decidir y ustedes ponen esto, sospecha de anomalía Body-Stalk, que todos los obstetras sabemos de qué se trata, ¿sí? Las displasias esqueléticas tienen una prevalencia de 1 en 4.000, el 25% de las displasias esqueléticas mueren intraútero y el 30% en periodo neonatal. Las displasias esqueléticas son muchas, se dividen en 2 grandes grupos, unas son las displasias esqueléticas letales y las no letales.
Las no letales, las más comunes, es la acondroplasia, que es lo que uno conoce como el enanismo común, ¿sí? La acondroplasia es un paciente que en el primer trimestre es muy raro que nosotros veamos que tiene los miembros superiores o inferiores acortados. Tienen un tamaño normal. Se llega recién a detectar y a ver en el tercer trimestre, que es cuando el feto alcanza su potencial total de desarrollo, y ahí vemos que se quedan los fémures, los húmeros, cúbito, radio, más acortados y más limitados. En general, en el primer trimestre, si nosotros vemos este tipo de estructuras, ven que se ve que el brazo es cortito, que los deditos son cortitos, suelen ser las displasias esqueléticas y los defectos esqueléticos más severos. En el primer trimestre raramente hacemos un diagnóstico de una acondroplasia común, ¿sí? Y los más leves son las que se diagnostican en el tercer trimestre. Por supuesto, se asocia a aumento del ATN, porque el defecto en la osificación también tiene que ver con un defecto en la matriz extracelular que hace que se junte más líquido y que es lo que genera el aumento del ATN, ¿sí? Hay muchas, son como les decía, más de 250, y si ya lo vemos en el primer trimestre o nos da sospecha, yo lo que les sugiero es reevaluación, porque en general son de las más severas, ¿sí? No son las displasias esqueléticas más felices. La cránea anencefalia, lo mismo, tiene una prevalencia de 1 en 1000 nacimientos, no tenemos un causal claro de a qué se debe. En el primer trimestre el diagnóstico se puede hacer después de la semana 11, porque en la semana 11 ya sabemos que el cráneo, como les había recordado antes, ya tiene que estar osificado. Y lo que vemos normalmente es una progresión, porque como no se forma el cráneo, pero sí está el cerebrito formado, se va como ese cerebro está expuesto al líquido amniótico y el líquido amniótico genera daño, entonces va pasando desde la cránea, la exencefalia y la anencefalia, como que se va desestructurando y desarmando ese pequeño cerebrito que nosotros vemos cuando vemos el embrioncito pequeño. ¿Vieron que le decimos que medimos de cola a cauda y de la cabeza a la cauda? O sea, esa quita que vimos al principio no se ve bien formada. En el segundo trimestre del embarazo es más fácil porque se basa en que no vemos huesos de bóveda craneal y los hemisferios cerebrales están como desaparecidos. ¿Ven acá la imagen? ¿Ven como acá este bebé no tiene el hueso frontal, básicamente? ¿Ven? Está completamente desaparecido. Le queda esto, que es el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico, que se va como destruyendo. ¿Ven acá? O sea, no tiene la formita de una cabeza normal. Tiene esto, que es como una pielcita que le recubre ese cerebro que está completamente dañado por el líquido amniótico. Esta es una de las malformaciones que son incompatibles con la vida, que es importante que cuando ustedes lo vean y lo detecten, la informen. De última, si no se animan a poner anencefalia, que pongan sospecha de acrania, ¿sí? Para que se rechequee por lo mismo, porque son pacientes que al nacer viven unos días y fallecen, entonces son pacientes candidatos a veces a que el obstetra lo charle con la familia y definan la conducta acorde a la gravedad de la anomalía congénita presente, ¿sí? ¿Sí? La holoprosencefalia tiene una prevalencia de 1 en 10.000. La holoprosencefalia tiene un espectro muy amplio, son anomalías cerebrales que resultan de un defecto en la división del cerebro anterior. La mitad de los casos que se diagnostican en el primer trimestre muchas veces se asocia a trisomía 13 y suelen ser las más severas. Las holoprosencefalias más leves, la verdad es que es muy difícil diagnosticarlas, tienen una recurrencia del 6% y muchas veces se asocian a defectos faciales como ciclopía, paladar hendido o hipoplasia nasal. ¿Ven este caso? Acá, por ejemplo, vemos la holoprosencefalia, donde no está bien separado, digamos, del cerebro anterior, pero cuando le hacemos un perfil a este bebito, que vemos ese cerebro raro, no sabemos bien qué, pero es un cerebro raro. Y cuando hacemos el perfil, miren la cara, miren esa nariz. ¿Ustedes ven un buen hueso nasal o ven un defecto facial donde lo que hay es hipoplasia nasal y quizás algo de paladar hendido? Tampoco se ve el maxilar superior, ¿sí? Entonces estas son las holoprosencefalias más severas que las podemos ver en el primer trimestre y también donde el pronóstico no es muy bueno. Hay otras holoprosencefalias que son mucho menos severas, que son mucho más
tranquilas, que a veces no se suelen ver bien y donde no hay defectos faciales asociados también, ¿eh? Como les digo, es un espectro muy, muy amplio. ¿Esa sería una lobar, Doc? Sí, sería una lobar. Sí, sí. Ahí te muestro. ¿Ves cómo está todo, como este pedazo fusionado? Y esto es como le falta, toda esta parte le falta. ¿Se entiende? Sí. Bien. La espina bífida es un defecto del cierre del tubo neural, donde lo que tenemos es exposición de los nervios al líquido amniótico, como nos pasa. Es un defecto del mismo espectro de la craña, ¿vieron? O sea, solo que en vez de suceder en la porción superior del sistema nervioso central, ocurre en el inferior y posterior, que es en la espina. Tiene una prevalencia de 1 en 1000 nacidos, las anomalías cromosómicas a veces se asocian, muchas veces se asocia a diabetes materna o a ingesta de algunos teratógenos, como los antiepilépticos, pero no es completamente conocida la etiología. El suplemento de ácido fólico se sabe que reduce el riesgo de espina bífida y mielomeningocele. ¿Qué es lo importante en esta patología? El diagnóstico temprano, si se puede en el primer trimestre, por supuesto que mejor, porque estas son las pacientes, una de las pocas pacientes candidatas a reparación intraútero del defecto que les cambia el pronóstico a largo plazo a estos chicos en su vida, ¿sí? Si estos bebés se pueden reparar intraútero, que se repara entre la semana 20 y la 27, hay una ventana bastante linda e importante para poder operarlos, a estos chicos el pronóstico le mejora porque los pacientes con espina bífida tienen desarrollo intelectual normal, pero si la espina bífida uno no la opera intraútero, la opera postnatal, aumenta el riesgo de hidrocefalia, de utilización de válvulas de derivación ventricular y de la posibilidad de deambulación y de caminar es mucho menor. Entonces también es importante eso, porque si uno detecta esto, le puede ofrecer a la madre la posibilidad de que tenga su cirugía intraútero y le mejora sobre todo las capacidades y la morbilidad. Si bien lo que les digo, ¿no? No tienen discapacidad intelectual, no es lo mismo tener un chico que quizás puede caminar, gracias a que lo operamos intraútero, a tener un niño que quizás necesite toda su vida silla de ruedas, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede ver en el primer trimestre? Lo que les explicaba y les contaba antes, que se llama translucencia intracraneal. Hacemos el plano medio sagital de la cara, que es la foto más pedida, creo que más le repetí en el día de hoy. Lo que vamos a ver es acá en el hueso nasal, en la parte inferior del cerebro fetal, entre el hueso esfenoides y el occipital, ¿sí? Lo que vamos a ver es el tronco encefálico que se va a dividir y el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Se ven 3 líneas, o sea, si nosotros lo pensamos de una manera sencilla, son 3 líneas, ¿sí? Y tienen este aspecto ordenado, no tienen este aspecto, ¿ven acá? ¿Cómo es la separación? Es como que no entendemos dónde están las 3 liñitas. En la mayoría de los casos, el diámetro de lo que se llama tronco del encéfalo está aumentado y la distancia entre el tronco y el hueso occipital, que es un índice que se calcula, está disminuido y el ratio, que es como esta medida dividida esta medida, nos va a dar mayor a 1. Si nosotros hacemos esta medida y esta medida, nos va a dar dividida esta medida, nos va a dar menor a 1. Si nos da mayor a 1, el ratio es altamente sospechoso de espina bífida, ¿sí? A mí no me importa que ustedes sepan hacer el ratio, que sepan hacer la translucencia intracraneal, me importa que miren la estructura y que digan, se ve bien, es normal, me parece adecuada, o no me gusta, veo esta porción posterior del cerebro y está un poco rara, un poco desestructurada. Si eso pasa, piden una segunda evaluación por algún especialista en medicina materno-fetal, por algún imagenólogo que esté muy acostumbrado al diagnóstico de estas anomalías congénitas tempranas. Y si no, porque a veces en el primer trimestre no podemos llegar a un diagnóstico de espina bífida, podemos recitar a esa paciente a partir de las 16, 18 semanas y ahí hacer una ecografía temprana, por decirlo de alguna manera, para poder mirarle la columna, porque lo que podemos es mirarle la columna. Tampoco es tan fácil tener, vuelvo un poquito para atrás y ya en breve terminamos, tampoco es tan fácil tener esta imagen de esta columna perfectísima en el primer trimestre, chicos. Los fetos a esa edad gestacional son muy chiquitos, son muy escurridizos, se mueven. No siempre logro tener esta imagen bonita en el primer trimestre. Entonces, bueno, si tengo esta imagen que me da dudas, la columna que no la puedo ver del todo bien, lo puedo reevaluar en la semana 16
y ahí le doy una información un poco más adecuada a la madre. Otra cosa que se puede hacer cuando tengo la sospecha de espina bífida es intentar hacer esta imagen no por vía abdominal, sino por vía transvaginal, porque al estar más cerca muchas veces podemos evaluar y mirar mejor la columnita y nos da mejor detalle la transvaginal. Pero a veces, si ustedes están haciendo la TN y no tienen demasiado tiempo, y la TN no es tan sencilla de hacer, muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer la transvaginal, ¿sí? Entonces no se desesperen, pidan reevaluación y listo. Es preferible una reevaluación de más a que nos salteemos un defecto tan importante como este. La gastrosquisis, creo que esta es una de las últimas anomalías congénitas que tengo, es el defecto también de la pared anterior, tiene una prevalencia de 1 en 4000. Raramente se asocia a anomalías cromosómicas, la verdad es que no tiene ninguna asociación, no se asocia tampoco a TN aumentada. Lo que se ve es la evisceración del intestino, que pasa y sucede cuando la hernia umbilical fisiológica no se cerró del todo, ¿sí? ¿Ven acá cómo está el intestino? Como si fuera un pequeño coliflor. El diagnóstico ecográfico se basa en que vemos la inserción del cordón. Si nosotros prendemos acá con un Doppler, va a estar la inserción o el ingreso del cordón umbilical y todas estas asitas intestinales chiquititas, pequeñas, herniadas, que están flotando libremente, ¿sí? A diferencia del ónfalocele, la gastrosquisis no tiene como esa bolsita de peeling que lo contiene, ¿sí? La gastrosquisis se ve siempre así libre en el líquido amniótico. Y otra cosa que se ve es que el líquido amniótico suele estar particulado, ¿ven? Porque es el intestino que está en contacto directo con el líquido amniótico y genera estas imágenes. Así que bueno, esto es todo. Acá les dejo un montón de papers y de cosas. Les dejo el curso que les decía de la fetal del primer trimestre. Les dejo un paper, que es un paper súper viejo, pero que es el primer paper del profesor Nicolaides, donde él nos cuenta cómo descubre la ATN y cómo se hace. Las guías de ISOG, estas están buenísimas porque son las guías nuevas de ISOG que las hicieron hace un par de años, acá las tradujeron. En Argentina tienen una traducción muy linda hecha por la gente de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía. Y estas son unas guías prácticas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, son 2015, si las encuentran, están buenas también porque explican todo en español y no nos conflictúa tanto el idioma. Pero bueno, lo que les digo, el curso de internet lo pueden hacer, lo setean en español y lo escuchan en español y está buenísimo. Las guías de la ISOG, cuando las busquen, fíjense porque también las pueden descargar en español. ISOG tiene la opción de que sus guías más importantes las tienen en español, así las pueden leer y pueden profundizar en esto. Y les recomiendo la guía de la Sociedad Española porque está súper linda y muy bien explicada. Bueno, chicos, esto es todo. Espero no haberlos abrumado con tanta información. Quedo abierta a las preguntas, dudas, lo que quieran. Muy buena tu clase, Alicia, buenísima, muy buena.